Hola chicos, vamos a grabar un nuevo video de la guía 6 haciendo el ejercicio C. Nuevamente tenemos una función dada por una fórmula, pero esta es un poco diferente a las anteriores, ¿no? Nos dice que la función S depende de la variable X por medio de esta ecuación. Y la ecuación es que a esa X la elevamos al cuadrado. Bueno, variable independiente, X. Variable dependiente, acá se llama S. Nos pregunta S de 1. Hacemos exactamente lo mismo. En vez de X ponemos 1. Pero acá fíjense que la X está elevada al cuadrado. Por lo tanto, en vez de X ponemos 1 y lo elevamos al cuadrado. Y nos da que 1 elevado al cuadrado es 1, ¿no? Ya que 1 por 1 es 1. ¿Qué nos dio acá por resultado? Que cuando la X valía 1, la Y también vale 1. ¿Sí? Ahora nos dice S de menos 1. Hacemos exactamente lo mismo, con la diferencia de que este 1 va a ser negativo ahora. ¿Sí? Como la X está elevado al cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Al menos 1 lo vamos a elevar al cuadrado. Lo ponemos entre paréntesis, porque lo vamos a elevar todo al cuadrado junto con su signo. Y menos 1 al cuadrado, que sería menos 1 por menos 1. 1 por 1, 1. Menos por menos, más. O sea que acá nos dio lo mismo que antes. Cuando la X vale 1, la Y vale 1 también. Hasta acá estamos haciendo lo mismo que antes, que hicimos en las funciones que leímos acá. Ahora, ¿qué nos dice? Nos está preguntando al revés, ¿sí? Nos está preguntando ¿cuánto vale la X cuando la función vale 100? ¿Sí? Ya nos está dando el resultado, no es que tenemos que reemplazar en la X. ¿Sí? Acá ya nos da un resultado y tenemos que averiguar cuál fue el valor de X que metimos acá adentro y el resultado que nos dio fue 100. Esto simplemente lo planteamos como ecuación. ¿Qué vamos a hacer? 100, porque S de X es igual a 100, entonces acá en vez de S de X lo reemplazamos por 100. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a X elevado al cuadrado. Y nos quedó una ecuación. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a despejar este cuadrado. Como va a pasar como raíz cuadrada. Nos queda que raíz cuadrada de 100 va a ser igual a X, pero acá como despejamos un exponente de índice par, nos queda un módulo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran estas dos barritas? ¿Qué significaba este módulo? Que iban a haber dos resultados. Uno positivo y uno negativo. Y raíz de 100 es muy fácil, ¿no? Buscamos un número que elevado al cuadrado nos dé 100, que ese número es 10. O sea que X va a ser igual a 10 o X va a ser igual a menos 10. Y acá nos dio dos resultados posibles. ¿Qué significa esto? Que si yo reemplazo la X por 10, me va a dar 100. Acá ya me dio un par ordenado.
Pero también me dio otro valor ordenado. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo la x por menos 10, el resultado también va a ser 100. ¿Sí? Lo mismo deberíamos hacer con el 81. El mismo modo. Acá nos comimos un signo. Era menos 1 acá. Bueno, vamos a volcar todo esto en GeoGebra. Los puntos 1, 1, menos 1, 1, 10, 100 y menos 10, 100. Abrimos GeoGebra, limpiamos esto. Y vamos a poner los puntos. 1, 1. Punto. Menos 1, 1. Punto. 10. 100. Punto. Menos 10. 100. Y vemos que nos quedó. Bueno, acá el menos 1, 1 y el 1, 1 los podemos ver, pero el 10, 100 estaría 10 y 100 para arriba. Y menos 10 y 100 para arriba se nos complica un poco. Vamos a ver que GeoGebra nos deje ver todos los objetos si lo tenemos acá. 10, 100, menos 10, 100. Fíjense que acá ya no nos queda una función del tipo como nos quedó antes, que eran una recta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos 2x? Representaba una recta. Acá aparentemente no puedo trazar una recta que pase por todos estos puntos, ¿sí? Bueno, vamos a graficar esta función, que es x elevado al cuadrado. ¿Sí? Acá nos ayuda GeoGebra, ¿no? Nos da algunas opciones para poner cuadrados, raíces, etc. Y fíjense que nos quedó una forma medio extraña, ¿sí? Pero fíjense que todos estos puntos que dibujamos pertenecen a este gráfico. Fíjense que el gráfico pasa justo por encima de cada uno de esos puntos. Y si nosotros siguiéramos generando puntos acá, todos esos puntos pertenecerían a este gráfico. ¿Cuántos puntos puedo generar acá? Y los que yo quiera, infinitos. Basta con darle un valor a x. Hasta me podría hacer una pequeña tablita que diga x y s, porque mi función se llama s. ¿Y qué hago? Cuando la que vale 1, meto 1 acá, hago la cuenta, ese es el valor de s. Cuando vale 2, hago lo mismo, ¿no? Vamos a pensarlo acá. Un poquito en una tabla. Para ir probando un poquito nada más. Insertar tabla de... Vamos a hacer así. Y vamos a elegir que todo esté en el medio. Mi variable independiente es x, la dependiente s. Ya tenemos el 1, 1 y el menos 1, 1. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando la x vale 2. ¿Qué deberíamos hacer? Venir acá a esta función y vamos a hacer s de 2. Pero fíjense que la x está elevada al cuadrado, por lo tanto el 2 lo elevo al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado es 4. Cuando la x vale 2, la función vale 4. El elemento del dominio 2 tiene por imagen a 4. ¿Sí? O la imagen 4 tiene por elemento de dominio a 2. Vamos a ver qué pasa cuando vale 3. Es muy parecida a la que hicimos al principio, de hecho es la misma, nada más que en vez de L se llama X. La que habíamos hecho como presentación de esta guía. ¿Qué hacemos entonces? S de 3. Pero ¿qué sucede? La X está elevada al cuadrado. Siempre es la misma operación que nos dio la función.
que vamos a hacer 3 elevado al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado es 9. Por lo tanto, cuando la x vale 3, la y vale 9. ¿Qué significa esto? El par ordenado 2, 4 y el par ordenado 3, 9. Vamos a ubicarlos en el gráfico en GeoGebra para verificar que estos puntos deberían estar dentro de ese gráfico. ¿Cuántos puntos puedo generar? Infinitos, los que yo quiera. Ubicamos 2, 4. Y 3, 9, que son los puntos que generamos recién. Y fíjense que pertenecen al gráfico. Fíjense esto. 2 de x, 4 de y, 3 de x, 9 de y. Sí, acá no aparece 9, pero lo acercamos un poquito más. Ahí está 9. Fíjense que esta coordenada que está acá y justo pertenece acá. ¿Sí? Que sería el punto 9. El punto M. Bueno, espero que les haya servido y cualquier duda me van consultando. ¿Sí? Esta es la interpretación que quería que hagan con GeoGebra porque nos va a servir mucho para cuando veamos este tipo de funciones que lo vamos a aprender a graficar sin generar infinitos puntos porque no podríamos hacerlo. Vamos a ver puntos importantes de este tipo de gráfico, cómo encontrarlos y cómo graficar. ¿Sí? Pero esta interpretación con GeoGebra me parece que es muy interesante y lo puede ayudar mucho a entender lo que estamos haciendo. Cualquier duda me avisan. Les mando un abrazo.